Romanos capítulo 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundó para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Samuel, capítulo 14. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas: «Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado». Pero no lo hizo saber a su padre. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Agías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finehés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. El primer peñasco estaba situado al norte, hacia Micmas, y el segundo al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová dar la victoria, sea con muchos o con pocos». Su paje de armas le respondió: «Haz lo que tu corazón te dicte. Ve, pues aquí estoy a tu disposición». Dijo entonces Jonatán: «Vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar, y no subiremos a donde están ellos. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal». Los 12 dejaron ver por la guarnición de los filisteos, y estos dijeron: «Mirad los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido». Y los hombres de la guarnición, dirigiéndose a Jonatán y a su paje de armas, les dijeron: «Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa». Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: «Sube detrás de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel». Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, seguido de su paje de armas. A los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba detrás de él, los remataba. En esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas cayeron como 20 hombres,
y todo en el espacio de una media yugada de tierra. Cundió el pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. A los que habían salido en la avanzada también los asaltó el pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, iba de un lado a otro y se dispersaba. Entonces dijo Saúl al pueblo que estaba con él: «Pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros». Pasaron revista y vieron que faltaba Jonatán y su paje de armas. Entonces Saúl dijo a Agías: «Trae el arca de Dios», porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo cada vez más. Entonces dijo Saúl al sacerdote: «Detén tu mano». Luego Saúl reunió a todo el pueblo que con él estaba y llegaron hasta el lugar de la batalla. Allí vieron que cada uno había desenvainado su espada contra su compañero y que había gran confusión. Los hebreos que desde tiempo antes habían estado con los filisteos y que desde los alrededores habían subido con ellos al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, también los persiguieron en aquella batalla, que se extendió hasta Bet-aven. Así salvó Jehová aquel día a Israel. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: «Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito». Y nadie había probado bocado. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara porque el pueblo temía al juramento. Jonatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de la vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se le aclararon los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: «Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento». Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: «Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber probado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado a sus enemigos? ¿No hubiera sido mayor el estrago entre los filisteos? Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, así que el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Entonces le avisaron a Saúl: «El pueblo está pecando contra Jehová, porque come carne con sangre». Él dijo: «Vosotros habéis sido infieles. Rodadme ahora acá una piedra grande». «Esparcíos por el pueblo», añadió, «y decidle que me traiga cada uno su vaca y cada cual su oveja. Degolladlas aquí y comed sin pecar contra Jehová por comer la carne con la sangre». Aquella noche cada uno llevó su propio buey y lo sacrificaron allí. Edificó Saúl un altar a Jehová, y ese fue el primero que edificó a Jehová. Dijo Saúl: «Descendamos esta noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. No dejaremos de ellos ninguno». Ellos dijeron: «Haz lo que bien te parezca». Dijo luego el sacerdote: «Acerquémonos aquí a Dios». Y Saúl consultó a Dios: «¿Debemos descender tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel?». Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: «Venid acá todos los principales del pueblo, averiguad y ved en qué ha consistido este pecado de hoy. Vive Jehová, que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, de seguro morirá». Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiera. Dijo luego a todo Israel: «Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado». «Haz lo que bien te parezca», respondió el pueblo a Saúl. Entonces Saúl dijo a Jehová, Dios de Israel: «Da a conocer la verdad». La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre. Saúl dijo: «Echad suertes entre mí y mi hijo Jonatán». Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: «Cuéntame lo que has hecho». Jonatán respondió: «Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano». «¿Y he de morir?». Saúl le dijo: «Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago morir, Jonatán». Pero el pueblo dijo a Saúl: «¿Ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con ayuda de Dios». Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su tierra. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor,
contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. Dondequiera que iba, salía vencedor. Reunió un ejército, derrotó a Amalec, y libró a Israel de manos de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. El nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abdiel. Todo el tiempo de Saúl hubo guerra encarnizada contra los filisteos, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo reclutaba para sí. Salmo 59. Oración pidiendo ser librado de los enemigos. Líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen maldad y sálvame de hombres sanguinarios, porque están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, Jehová. Sin delito mío corren y se preparan. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta y castiga a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con maldad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Declaran con su boca, espadas hay en sus labios, pues dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vean mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos. Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no existan más. Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y al no saciarse, que pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia.